Bien, vamos ahora a revisar la estructura de repetición. Hasta el momento hemos revisado las estructuras secuenciales, las estructuras de decisión y vamos a continuar ahora con las estructuras de repetición. Cuando hablamos de estructuras de repetición, así como en el caso de las de decisión, existía la estructura if, la estructura case. Acá, en cambio, en el caso de las de repetición existen tres estructuras. Una estructura llamada for, que está escrita en inglés, pero si vamos a traducirla en español sería desde. La estructura de repetición, que es repetir, y la while, mientras. Entonces estos son los tres ciclos de repetición que se utilizan en cualquier algoritmo. Vamos a revisar cada uno de ellos. De forma general les podría indicar que el nombre de cada una de ellas le puede estar dando una idea de cuál es el funcionamiento o la estructura que tiene cada una de estas. Por ejemplo, en el caso de for, que significa desde, nos indica que esta es una estructura de repetición sobre un rango fijo de datos. Es decir, en el caso del for, a nosotros nos dicen desde qué valor hasta qué valor se debe repetir una estructura. Es decir, cuántas veces vamos a repetir un bloque de sentencias. Entonces, por eso viene la palabrita desde 1 hasta 10. Eso quiere decir que va a ser un ciclo de 10 repeticiones. Entonces, este es determinado, es fijo. Es decir, usted, independientemente de los valores que usted vaya colocando al interior de la estructura, este lazo for o desde se va a repetir la cantidad de veces que usted le indique. Si son 5, repetirá 5. Si usted le dice repite 10, va a repetir 10 veces. Entonces, esa es una condición del lazo for. Entonces, cuando usted tenga un proceso que debe repetirse un número fijo de veces, la estructura a utilizar o la más recomendable sería el caso del for o desde. En el caso del repeat, dice, lo que se hace es repetir un bloque de sentencias hasta cuando se cumple una condición. Es decir, primero ejecuto un bloque de sentencias y luego repito dependiendo de la condición que usted le establezca para seguir repitiendo o no. La estructura while, que es mientras, es primero verifica una condición y repite un bloque de sentencias hasta cuando esa condición deje de ser verdadera, o sea, falsa. Entonces, en resumen, más o menos, en el caso de la estructura for, nosotros repetimos un número determinado de veces. En el caso del lazo repeat, lo que hacemos es repetir un bloque y al final nosotros determinamos la condición de volver a repetir un bloque de sentencias. A diferencia del while, que primero verificamos una condición para repetir un bloque de sentencias. Entonces, la diferencia entre el while y el repeat es que en el caso del repeat al menos se ejecuta una sola vez para repetir o no. En el caso del while puede o no repetirse dependiendo de la condición. Si la condición es verdadera, ejecuta un bloque de sentencias y en el caso de falso no ejecuta ninguna. Eso de forma general. Con esta introducción que he dado a lo que son las estructuras de repetición, ¿existe alguna pregunta, por favor? No, no hay.
Bien, vamos a centrarnos ahora en la estructura de repetición for. Entonces, aquí la definición es la que se menciona y la que le dice que es aquella en la que el número de interacciones o repeticiones se conoce por anticipado y por ello no se precisa poner ninguna condición de salida para detener el bucle. En su lugar existe un contador que es el que toma en cuenta la cantidad de veces que se debe repetir. En este caso, este contador es el que se le debe indicar desde cuándo inicia o cuál es su valor inicial y cuál es su valor final. Entre el valor final y el valor inicial estaría la cantidad de veces que se debe repetir un bloque de instrucciones. ¿Cuándo se lo utiliza? Cuando usted ya conoce, usted ya sabe de antemano cuál es el número de veces que se debe repetir ese bloque de sentencias, ¿ya? Entonces, si usted ya por resolución del algoritmo determina que debe repetirse 5 veces o debe repetirse 10 veces, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las matrices, usted necesita barrer todas las filas o usted necesita barrer todas las columnas. Entonces ahí usted sabe que la matriz ya debe saber de antemano el número de filas o el número de columnas. Entonces dice repita de 1 a 4 columnas o repita de 1 a 3. Entonces ya es fijo. Es un ejemplo. Entonces el lazo de repetición es el que aquí se muestra de forma gráfica. Entonces tenemos aquí un proceso de repetición fijo que va a estar en este lazo de la izquierda repitiéndose la cantidad de veces que usted le indica que debe ejecutarse. Una vez que concluye el número de veces establecido o predefinido, sale de la estructura de repetición. Entonces, ¿cuál es la representación en pseudocódigo? Entonces viene ejecutar desde, aquí está, ¿no? Esta es la estructura que nosotros vamos a utilizar para implementar esta estructura for o repetición fija. Entonces colocamos la palabra reservada desde, colocamos una variable que es aquella que nos va a contar el número de veces que se va a repetir, para lo cual nosotros colocamos un valor inicial hasta un valor final y luego viene incrementándose o decrementando en pasos de 1, de 2 o de 3. Es decir, usted le puede decir que vaya desde el valor 1 hasta el valor 10. Si no coloca nada, por defecto se entendería de que el incremento es en pasos de 1. Es decir, si va desde 1 hasta 100, perdón, hasta 10, entonces vería 1, tomaría el valor de 1, luego tomaría el valor de 2, luego 3, y así sucesivamente hasta cuando llegue hasta el valor de 10. Pero la estructura también permite de que no solamente sea en pasos de 1, puede permitir que sea en pasos de 2. Entonces, para hacer esa estructura, usted debería colocar desde valor inicial 1 hasta 10 en incremento de 2. Es decir, coloca de que ya no va a repetirse en 1, en pasos de 1, sino en pasos de 2. Entonces, los valores a repetir serían el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿De acuerdo? Y luego, desde la palabra desde hasta fin desde, todo el bloque de sentencias que usted va a colocar que se repitan o que deberían repetirse. En el caso de un pseudocódigo, lo que se utiliza en los lenguajes de programación es la palabrita for, que le dice for, vaya, desde i, que es el que cuenta las veces que se repite, desde un valor inicial hasta un valor final, en pasos
o incrementándose en valores de 1, de 2, de 3, de los que usted determine. ¿Y que se ejecuta? Todo este bloque de sentencias que esté entre la palabra reservada for y fin de for. Bien, entonces aquí tenemos la notación. La I es el valor índice o contador que nos indica las veces que se debe repetir. El BI es el valor inicial, el BF es el valor final. Y el incremento son los incrementos o decrementos de la variable índice. Como le digo, los incrementos, si no coloca esta condición o este valor, se entendería de que los incrementos son en pasos de 1. Pero si usted va a colocar con un valor diferente, debería especificar dentro de la estructura para que se realicen dichos saltos. Bien, esta parte es el concepto teórico. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a realizar un ejemplo y vamos a partir del problema. Vamos a hacer el análisis, la descripción tal como se ha venido trabajando para que no pierdan esta concepción. Y luego lo vamos a implementar en la herramienta que estamos utilizando para modelar los algoritmos. Entonces aquí dice calcular la suma de los cuadrados de los primeros 100 enteros y escribir el resultado. ¿Sí? O la otra podría ser un poco más sencilla. ¿Sí? Digamos que vamos a colocar que sume los primeros 5 números. Entonces, escribir. Entonces, digamos este ejemplo. Escribir los 5 primeros números naturales y realizar la suma. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a colocar 1, luego vamos a colocar 2, luego 3, luego 4, luego 5 y al final vamos a colocar esta palabrita que diga suma. ¿Cuál sería el valor? Sería 15, ¿no es cierto? Porque lo que vamos a realizar es esto, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 igual 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces partiríamos de un inicio, ¿no? Luego, ¿qué deberíamos colocar? Las variables. Ya, ¿cuáles serían las variables? El 1, el 2, el 3, 4, 5. No, no son variables, porque no estamos ingresando nada, le estamos indicando de entrada que debe sumar los 5 primeros números. ¿Cuál es? O sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 nosotros lo vamos a generar internamente. ¿Cuál es la variable que deberíamos definir? Tampoco sería A, B, C, D, F, no. No son variables. No. No. 5. Buenas noches. ¿Cuál sería ¿cuál sería la suma? Aquí la única variable que vamos a definir es suma, ¿sí?
Entonces aquí vamos a colocar definir suma, que es aquella que nos va, que es de tipo entero, ¿sí? Este es entero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque solamente estos valores de 1, 2, 3, 4 y 5 los vamos a generar, no lo vamos a ingresar. Por eso dice escribir los 5 primeros números naturales y realizar la suma. Entonces aquí los números naturales sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y la suma sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y el resultado sería 15, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo le vamos a realizar esto? Entonces, como es un número fijo que nosotros vamos a repetirlo, entonces usted va a ver cuántas veces se va a repetir para generar los 5 primeros números. Entonces van a ser 5 veces, eso es por defecto ya. Sí. Por lo tanto, aquí, ¿qué necesitamos pedir al usuario? Nada. Simplemente debemos de escribir aquí. Dice escribir. Lo que vamos a hacer es colocar un mensaje que diga generación de 5 primeros números naturales. Números naturales. ¿Ya? Ese es el único mensaje que vamos a colocar. Y luego, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la estructura for. ¿Sí? Entonces aquí sería for. Colocamos una variable que va a empezar en cuánto. Vamos a comenzar en 1. Y le vamos a indicar hasta cuánto. Hasta el número 5. ¿Sí? ¿Y en pasos de cuánto? En pasos de 1. Entonces aquí viene un incremento en pasos de 1. Incremento en pasos de 1. ¿Y aquí qué vamos a colocar? Entonces aquí debe haber una que diga fin de for, ¿cierto? Fin for. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es escribir. ¿Qué vamos a escribir? El valor que almacena o genera dichos números. ¿Cuál es el que genera los números? Es la variable i. ¿Sí? Adicional a eso, nosotros necesitamos ir sumando. Entonces, la variable que va a permitirnos sumar va a ser suma. ¿Y suma cuánto va a ser? Vamos a colocar al valor de suma más el valor de i. Más el valor de i. Eso implica que nosotros tenemos que actualizar dicho valor. Suma es igual a 0. Y una vez que se ejecute esto, nosotros vamos a colocar aquí escribir, ¿sí? Suma. ¿Ya? Entonces colocamos el mensaje de suma y la variable que almacena dicho valor. Y con eso concluimos. Fin. ¿De acuerdo? Bien. Si estamos de acuerdo. Entonces, mire, lo que estamos pidiendo es que se generen los 5 números y realicemos la suma. Entonces, para hacer la suma, entonces suma es igual a 0. Tenemos que inicializar la variable. Entonces, cuando vengo acá a suma, lo que va a hacer es colocar suma
inicialmente va a tener el valor de 0, ¿sí? Luego a ese valor lo que vamos a hacer es suma es igual a suma más i, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual a esto? Suma que tiene el valor inicial de 0 más el valor de 1, que es que es aquel que está dentro de este proceso. ¿Ya? Entonces, por eso colocamos escribir i, perdón, porque es aquel que nos permite generar estos valores. Y luego suma es ir acumulando los valores que se van generando y sumando. Y después que se repite esto hasta 5 veces, que es el número de veces que vamos a generar, entonces simplemente lo que hacemos es desplegar ese valor. Por lo tanto, la única sentencias que van dentro de la estructura for es aquella que nos permite desplegar el número que está generado en esta variable i, y luego hay otro mensaje que es simple, otra sentencia que es lo que hace es ir acumulando los valores, pero ese valor lo desplegamos al final, porque tiene que terminar todo este proceso de repetición hasta tener el valor definitivo. Entonces luego viene a escribir un mensaje y la suma. Entonces esto implementémosle por favor en la estructura. Lo vamos a hacer en la herramienta y vamos a visualizar si es lo que nosotros queremos o no. Bien, entonces ahí alguien que por favor comparta la herramienta para implementar esto y irles explicando. Bien, alguien que por favor comparta la pantalla para implementarlo. A ver, señor Real, ¿me puede compartir su pantalla para implementarlo? Ah, sí, profe, perdona por no contestarle, es que estaba viendo algunas cositas. Ya le comparto. ¿Ya le ve, profe? Sí. Ya. Ya, entonces pongámosle primero un título al algoritmo que se va a hacer. Ya, ejercicio, repetición.
Entonces vamos a colocar ahí, vamos a definir una variable que es la que vamos a utilizar para almacenar la suma. Le pongo igual, profe, como puso en el chat, porque en el chat le había puesto. No, no, tal como está en la estructura, tal como está en la estructura. Definir cómo es, ¿no es cierto? Definir suma cómo, no es, sino cómo. A ver. Cómo entero, exactamente. Ya. Profe, una pregunta. Con los números así escritos de esta forma, el PC no les puede leer, ¿no? O sea, por ejemplo, si se ponen 1, 2 o 5, pero no en letras, No, sino así en números. a ver, ahí por favor vamos a y saquemos ya toca implementar la estructura. A ver. Ya vamos a implementar ahorita la estructura de repetición for. A ver, espérate un momento. Desplieguele por favor a su lado izquierdo, a su lado derecho, las estructuras. Sí. Ahí dele un clic por favor. Exactamente. Y vamos, usted puede ver que tenemos escribir, leer, asignar, si entonces, según, El tenemos de el repetirse ya mientras, no. no. Está mientras, repetir, vamos a otra estructura, más abajito. Entonces está mientras. ¿Sería de mientras? ¿O no le aparece aquí, profe? No, no, no. Para. Según, mientras, por favor, póngale el para, más abajito. ¿Qué le dice ahí? A ver. Eso es. Entonces ahí dice, Orden numérico. ¿Sería este entonces, profe? ese es el que habría que hacer. Para. Entonces decimos para y en este caso. Entonces para ahí, entonces
sería hasta el valor 5, ¿no? Como le Desde i pusimos en igual a la... 1 sería. Desde i igual a 1 Sería hasta 5, ¿no? no, el valor 1 póngale. No, no, el 1, el valor 1. Ah, le pongo aquí el valor 1. No, no, desde i igual, no la palabra 1, sino el número 1. Hasta, póngale el valor que nosotros estamos generando 5. No, 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 es que es el número 5, no la palabra 5. Estamos hablando de un valor inicial, valor. No decimos del texto, sino de un valor inicial hasta un valor final. ¿Ya? Entonces, desde i igual a 1 hasta 5 con pasos, y ahí colóquele 1 con pasos de 1. Versus, no. Póngale el valor de 1. En letras. Sí, porque sale como que no fuera del proceso. O sea, no, de seguro sales con 1, profe, así. A ver, déjeme ponerle a ver si... Solo para verificar si le coge así, si le ponen... No. No me coge así. Creo que es porque falta esto. Pues, Trata de Ya, escribir I más más. al lado de la I. Al lado de compás. En vez del 1 que está al lado de compaso, Ah, aquí. Allá. I más más. ¿Y le vuelvo el 1 o lo dejo ahí? Y bórrale, a ver qué te sale. Operando más. Dice. Mm, Antes de hacer el... instrucción fuera del proceso. Antes de hacer... entonces ponle I más 1. No coinciden los tipos. I más 1, ponle. a ver, Proceso. También sale que está mal. póngale por favor en definir y Ahí. suma coma i también, póngale. Coma i, eso. ¿Ya? Y póngale ¿Eso le vuelve, abajo. profe? No, no, ¿O está no, bien? manténgale todo igual. Ya. A pasos con pasos y con pasos, paso 1 nomás. Instrucción, a ver. Sí, porque él estaba viendo ahorita, profe, como lo puso en el... Y al menos dice que es así, o que igual a 1 hasta 5 incremento 1, o con paso. Ya, entonces, para ahí igual a 1 hasta 5 con pasos 1 a Sí, 0. pero ¿será que toca ponerle suma más i? ¿O no tiene nada que ver? Porque tal vez no está viéndole el programa que estamos poniendo i igual a 1.
O sea, aquí le digo, profe. A ver, un ratito. A ver, déjeme ponerle a ver si... Creo que ya sé lo que está mal. Es que todo ese, el para está Ah, fuera del es algoritmo, que está porque fin de dice Ah, algoritmo fin ya sé. algoritmo arriba. antes. No. Sí, sí. Ay, no me había dado cuenta. Gracias, gracias, Esteban. El fin para también quítale, por favor. Bórrale el fin para es. ¿Esto? No, el de abajo, el último. En la línea 9, bórrele, por favor. Exacto. Ya. Y ahí póngale desde i igual a 1. Ah, sí, ahora sí ya no sale error. Ya, en Sí, era pasos de eso. 1, correcto. ¿Ya? Entonces ahí Ya. estamos hablando de que va a inicializarse con un valor inicial hasta el valor 5 con pasos de 1. Entonces, donde dice secuencia de acciones, colóquele el mensaje de escribir. Ya, escribir la variable i, exactamente, nada más. Y luego colóquele la variable que va a permitir la suma. Pero, Inge, ahí está. Póngale suma. No, es que no Igual. arriba escribir no suma. A ver, a ver. Ahí no póngale, no es escribir, sino suma es igual al valor de 0 en la línea 4. En la línea 4 quita escribir. Suma es igual a 0. ¿Ya? Y abajo en la línea 7 póngale suma es igual a suma más i. ¿Ya? Ya, ahora lo que estamos haciendo este momento es, primero, le voy a repetir, ¿ya? Ya. Dice definir suma i como entero. Estamos utilizando dos variables. La variable suma, que es aquella que va a almacenar los valores que se va a generar, es decir, el valor 1 más 2 más 3 más 4 más 5 se va a almacenar en esta variable suma. Pero tenemos que inicializar este valor. Por eso colocamos el de suma es igual a 0, porque vamos a utilizar el suma más i. Pero suma, tenemos que colocar el 0 porque para realizar el primer proceso de suma debemos asignarle ese valor. Entonces colocamos 0 más i, que toma el valor de 1 primeramente. ¿Sí? Ahora, luego implementamos la estructura de repetición que dice para i igual desde 1 hasta 5 con pasos de 1, ¿qué debe hacer? Simplemente escribir la variable que es aquella que permite generar estos valores, porque aquí lo que se está haciendo es i toma el valor de 1, luego i tomará el valor de 2, i igual a 3, i igual a 4, i igual a 5. Eso es lo que hace la estructura, es decir, hace 5 veces ese proceso porque usted le está indicando de que vaya desde el valor 1 hasta el valor 5. ¿Ya? Entonces acá finaliza esto y para terminar con el ejercicio lo que hace es describa o escriba el valor de suma y despliegue el valor. Entonces vamos a la línea 8, en este caso la 9, no, es que tiene que estar fuera del lazo de repetición. Ya vamos a hacer un ejercicio donde vea que cuál es la diferencia entre
colocar dentro de la estructura o fuera de la estructura. Entonces ahí colóquele fuera. Ya no necesita estar acá dentro, profe. A ver, es que entre el lazo 5 y el lazo, entre la instrucción 5 y la instrucción 8, eso se va a repetir y nosotros necesitamos no ir desplegando las sumas parciales, sino la suma total. Entonces estoy aquí. Entonces, una vez que finalice todo el proceso de generación y suma, desplegamos el valor de la suma total. Ya, entonces escribir suma, no. A ver, suma como mensaje está bien escrito, pero la variable suma ya no la tiene que escribir entre paréntesis, entre doble comilla, sino simplemente, no, a ver, por favor maneje el concepto. Cuando vamos a desplegar texto, si va entre comillas, entonces nosotros vamos a escribir. La suma de los 5 primeros números ese es un texto, por lo tanto sí va entre comillas. Entonces colóquele por favor la palabra, el mensaje. A ver. Ya. Entonces la palabra, a ver, profe, esta parte, es que no le caché muy bien porque dice que, o sea, bueno, que no necesariamente tiene que ir entre comillas. Vea, aquí entre apóstrofes está un mensaje, ¿no es cierto? Generación de 5 primeros números naturales. ¿sí? Sí. Acá vamos a escribir otro mensaje que diga la suma de los 5 primeros números es y coloca la variable que almacena dicho valor. Ya. Entonces puedo copiar el mismo mensaje que estaba puesto aquí, ¿no? No, coloque otro mensaje que diga la suma de los 5 primeros números es. Eso tienes que poner entre comillas. Ya, coloque eso entre comillas porque es mensaje. Sí. Ya, coma. Y ahí sí vendría lo de suma, ¿no? Claro, pero separe el mensaje de la variable con la coma. Entonces, coma. Y la variable que almacena ese valor. Ya. No, para que no se una el texto con el valor dentro de las comillas, dentro de la doble comilla, ahí coloque el espacio, no afuera. Pero póngale coma, después de la doble comilla, póngale coma, separe el texto de la variable a través de la coma. Ya, ahora ejecútele. Ya, entonces mire, le está generando el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que es lo que pedíamos. Y le sale el mensaje, la suma de los 5 primeros números es 15, ¿sí? Entonces mire que lo que se está haciendo es que entre la instrucción 5 y la instrucción 8 se está generando, primero cuando coloca la palabra escribir y el valor que toma inicialmente es 1, ¿sí ve? El que está aquí, porque le dice vaya desde 1, por lo tanto, y toma el valor de 1. Luego, suma lo que hace es almacenar suma, que inicialmente tiene el valor de 0, más el valor generado que es 1. Entonces, suma tendría en la primera generación el valor de 1. Luego dice fin de para.
Luego, y como ya tomó el valor de 1, pasa a tomar el valor de 2. Entonces, escribe el valor de 2, entonces genera el 2. Luego en suma que tenía 1, le dice suma 1 más el nuevo valor de i, que es 2. Por lo tanto, en suma se almacena el valor de 3. Luego viene acá, dice, como ya tomó el valor de 3, toma el valor de 2, ahora toma el valor de 3. Escribe el valor de 3, como teníamos ya en suma el valor de 3, le suma el nuevo valor generado de i, que es 3, y sale 6. Luego ya va, le caché. y igual toma el valor de 4. Escribe el valor de 4, vuelve a acumular ese valor en suma, luego tiene el valor de 5, ¿sí? Y vuelve a escribir el valor de 5 y generar el valor definitivo de suma. Como le dice de 1 a 5 y toma ya el valor de, ya no puede tomar el valor de 6 porque le está diciendo solamente vaya desde 1 hasta 5 con pasos de 1. Por lo tanto, ya repitió las 5 veces. Como ya repitió las 5 veces, vas a ejecutar la instrucción 9 y despliega el mensaje de la suma de los 5 primeros números es, y le despliega el valor calculado que es 15. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Entonces, las instrucciones desde el número 5 hasta el número 8 son aquellas que son o es parte de la estructura for, es decir, aquella que permite repetir un número fijo de veces, un bloque de instrucciones. En este ejemplo está repitiendo las instrucciones 6 y 7. ¿Cuántas veces? 5 veces, porque le estamos diciendo que vaya desde 1 hasta 5 con pasos de 1. Ahora, esto puede cambiar. ¿Qué pasa si le dice no en pasos de 1, sino en pasos de 2? Modifíquele y véale qué resultados tiene. Entonces, solo con cambiar el valor, profe, ya. Ya, digamos que no le quiere desde el 2. Póngale desde el valor 1 hasta el valor 10 en pasos de 2 y véale qué le genera, ¿ya? Entonces, cambie. Entonces, que vaya desde el valor inicial 1 hasta el valor final 10 en pasos de 2. Y véale qué le sale. 25. Ya, entonces, ¿qué le genera? Le genera el 1, luego le genera, como le dicen, pasos de 2, le generaría la i igual a 3, luego le suma 2, le generaría el 5, luego le genera el 7, luego le genera el 9. ¿Hasta cuándo? Hasta el número 10, ¿sí? Entonces, cuando va a generar el 9, ¿cuál es el siguiente número? 11. Pero 11 ya no está en el rango que usted le dice que vaya desde 1 hasta 10, por lo tanto no lo escribe. ¿Sí estamos claros? Sí, profe, sí, ya ahorita le caché bien. Entonces, lo que hace es, o sea, pusimos un límite, ¿no, profe? O sea, a que llega hasta 10. Y de acuerdo a lo que pongamos, sí, en este caso i más 1 es igual a 1 y eso en pasos de 2, o sea, va como pasando de 2 en 2. O sea, y también puedes hacer en 5 también, o más. Claro. Por Ya. defecto, las estructuras vienen en pasos de 1. Bien. Si está claro eso, vamos a realizar el ejercicio que les voy a plantear a continuación. Ya, ¿le dejo de compartir o le dejo?